Salud amigos, buenas noches, allí donde se encuentren. Estamos transmitiendo en directo, en vivo y en directo, a través de YouTube, de Twitter, de TikTok, aquí en TikTok, y también de LinkedIn, para toda la hispanoesfera, como dice mi amigo Santiago Armesilla. Es un placer saludarlos una vez más y estar aquí con ustedes después de unos largos días, agitados días, en los cuales estamos tratando de llegar a algunas conclusiones sobre los grandes temas que hoy nos ocupan de la geopolítica mundial. Así que es un placer saludarlos, estar aquí con ustedes. Sabemos que es una hora complicada, los domingos es el día de la familia, es el día de los amigos, es el día de estar tranquilos, del fútbol, de la Fórmula 1, depende de lo que cada uno tenga como pasión. En todo caso, a mí y a algunos otros, unos cuantos otros, lo que nos ocupa es la geopolítica, lo que nos ocupa es el saber qué está pasando en el mundo, el entender, el tratar de entender qué está pasando en el mundo. Y en el mundo están pasando cosas muy fuertes, muy graves. Y yo aquí me he hecho algunas anotaciones para no hacerlo esto demasiado largo y a su vez saludar a Antonio Alba allí desde México. Saluda Antonio, siempre estás allí tú. Abraza al querido Andrés Manuel López Obrador, del cual me siento muy cerca, a pesar de que no conozco los detalles de su gobierno, pero me simpatiza ese hombre, en sus políticas me refiero. Entonces, después de muchos días, estoy esperando a que algunas personas se vayan acercando, se vayan uniendo. Hola, dice Luke 25. Les agradecería a todos los que se van sumando que me vayan escribiendo desde dónde escriben. Por ejemplo, Oscar Iraeta, saludo desde El Salvador. Grande El Salvador, grande ese pequeño país. Grande ese pequeño país, con muchísimos problemas. Yo estuve allí hace muchos, muchos años. Y Oscar, sí, claro. Sí, ya te entendí que vienes desde El Salvador. Un saludo, un saludo. Desde Fabricio Flores, desde Sucre, Bolivia, bello país también. Lo conozco poco. Fernando Llamas, desde México, también, ya nos vamos sumando. Hay una gran inquietud y a través de TikTok hay muchas personas desde allí, desde San Francisco. Me escribe Francisco Fernández desde San Francisco. Viene ahí, Fernando. Francisco, desde Ushuaia. Daniel Ush, desde Ushuaia. Nunca estuve en Ushuaia. Yo no soy argentino, pero conozco, como todo extranjero, conozco bien este país porque los extranjeros, al país de uno lo visitan generalmente los extranjeros. Yo soy francés y he vivido toda mi vida o gran parte de mi vida en Francia. Y a la Torre Eiffel subí 2 veces y siempre con extranjeros, nunca yo mismo. Al Arco de Triunfo, donde sube todo el mundo, no subí nunca, para dar una idea de cómo. Pero en cambio, Argentina la conozco bien, es un país bellísimo, uno de los países más bellos del planeta por su diversidad. Y sin embargo, a Ushuaia no he podido ir nunca. He ido a otros destinos en múltiples ocasiones, al Calafate, a Bariloche, a las Cataratas, a Salta, a Jujuy, en fin, he ido muchas veces, pero no allí. Eva Vives Figueroa, desde Puerto Rico. Eva, saludos. Sergio Manu, también. José García, desde España. Saludos a la hermosa y querida España, que tantas alegrías nos ha dado y que también se come en España. Extraño eso. Estaré en el mes de julio en España. Desde Panamá, Luke 25, desde Atlántida, Nicodemo desde Atlántida. Atlántida será Uruguay. Sí, alguien desde Córdoba también. CMAT, bien. Saludos desde Argentina, Pacho Peláez. Nos vamos sumando. Lo que pasa es que generalmente las personas no creen que uno empieza a la hora indicada. Entonces se van a ir sumando poco a poco. Un saludo, Chibo82 desde España también.
todos? Un placer, un placer. Te veo desde México, Fernando Llamas, en el amado, querido y sufrido México, tan cerca, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. No recuerdo cuál fue el prócer que dijo eso, mexicano. Un saludo para ellos también. Voy a poner esta cámara un poquito más alto, así podemos interactuar con los amigos de TikTok de manera más fácil. Así, ¿eh? Vamos a ver si así funciona. No, no funciona así. Vamos a tener que dejarla así. Entonces, amigos de TikTok, allí estamos. Me gustaría verlos simultáneamente. Las cámaras están un poquitito separadas. Desde Panamá, la OTAN nunca dará brazo a torcer, exactamente. Un tema muy cargado, muy difícil el que nos convoca hoy, el que yo he pedido convocarnos hoy. Hablar desde creo que me he olvidado de poner el micrófono en mi iPad y no sé si se escuchará bien. Vamos a ponerlo así. Ustedes me disculpan, así lo hacemos bien operativo. Esto. Perdón, amigos de TikTok. Perdón, perdón. A ver si ingresa el micrófono así. No ingresa. Bueno, intentaremos que se escuche lo mejor posible. Lo mejor posible. Los amigos de TikTok, Jorge Paredes. Saludos, Jorge. Saludos. Disculpas, hay un tema técnico aquí que se me ha complicado en las últimas horas por una razón absolutamente doméstica. Muchos amigos en TikTok allí están llegando también, ya son como 70, 66. Trataré de hablar claro para que los amigos de TikTok puedan. Saludos desde Mendoza, Argentina. Saludos a todos. Saludos desde barrio Padre Mujica en la ciudad de Buenos Aires, la bella y querida ciudad de Buenos Aires. Les decía, es un tema muy difícil el que nos convoca hoy, porque estamos en una etapa, en unos días muy complicados, muy complicados. Y aquí quiero concentrarme, dejar los temas técnicos de la transmisión, espero que se escuche lo mejor posible. Me disculpo con los amigos de TikTok con el problema del micrófono, me disculpo. Trataré de que se escuche lo mejor posible. Y hemos estado estos días, estas últimas 2 semanas, diría me animaría a decir que esta última semana, se escucha bien, me dice Marco, pero como estoy transmitiendo, Malcolm, estoy transmitiendo también a través de TikTok en simultáneo y tuve un problemita con el micrófono. No quiero que los amigos de TikTok se queden sin escucharme, porque han tenido la amabilidad de conectarse. Te veo siempre en TikTok desde Rosario, Argentina, me dice Mariano Conaya. Se escucha excelente, bueno, muy bien, muy bien. Espero que los amigos de TikTok me hablan de Libia, ya me están hablando de Libia, de Irak. Un abrazo desde La Pampa. El poder de TikTok es increíble también y en YouTube también. Quiero concentrarme, dejar los temas técnicos. Lamento dejarlos quizás un poco, no sé si escuchan bien allí en TikTok. ¿Qué piensa de lo que dijo el presidente de Kenia? Muy importante lo que dijo el presidente de Kenia. Los refugiados, hay que hablar de los refugiados saharauis, vamos a decirlo bien. Están allí al sur de Marruecos, en zona en disputa con ese reino, y que han sido tan castigados los saharauis a lo largo de... He ido en manifestaciones por ellos allá en los años 80 en París, mira, recuerdo. Siempre, y sigue ese pueblo, como los palestinos, siguen. Afortunadamente, son nuestra reserva moral en el mundo, esos pueblos tan sufridos, que pasan las generaciones, uno pasa en la vida, le pasan cosas y ellos siguen allí
luchando y levantando sus banderas y son golpeados y golpeados y matraqueados y asesinados y torturados y vuelven y siguen nuevas generaciones jóvenes, mujeres, niños. En el caso de Palestina hay 200 niños, 260 niños asesinados en los últimos años por el ejército de Israel. En fin, de eso hablaremos. Pero amigos, el tema que nos convoca hoy es un tema que a quienes estamos analizando estos temas internacionales, la geopolítica mundial, en mi caso ya desde hace muchos años por mi trabajo y por mis estudios, pero sobre todo por mis experiencias laborales y de trabajo, quienes venimos analizando esto, ya sea en lengua española o en otros idiomas, sobre todo desde el lado occidental, algunos norteamericanos, españoles, desde ya, los queridos españoles, que están muy abocados a investigar y a estudiar estos temas. Desde hace unas 3 semanas, voy a confesar algo, gracias, desde hace unas 3 semanas estamos en un proceso de introspección y de estudios y de intercambio de información y de análisis de manera privada entre ya digo, investigadores, gente comprometida con estos temas, geopolitólogos, geopolitólogos, personas que hacemos de la geopolítica un medio de análisis, unos instrumentos de análisis, y que a través de los medios de comunicación, ya sea YouTube o lo que sea, las redes sociales, tratamos de transmitir nuestra visión, que son el resultado, en la mayoría de los casos, y en mi caso en particular así lo es, el resultado de muchísimo esfuerzo cotidiano de investigación, de estudio, de lecturas, de comparaciones, de intercambios de opiniones con diferentes tipos de expertos, economistas, historiadores, militares, para tratar de entender en qué situación está el mundo y qué va a pasar. Ustedes saben, yo soy economista e historiador. También soy politólogo, pero las disciplinas en las que más me apoyo son en la historia y en la economía. Y en las últimas semanas, decía, estamos todos muy abocados a tratar de entender qué está pasando y a transmitir algo. Ahora, está pasando algo, y aquí ya voy al grano directamente, estaba tratando de darle tiempo a algunos amigos en estos 7, 8 minutos para que se fueran sumando. Vamos a ir al grano. Lo que está pasando en estas últimas semanas es extremadamente grave. Todos o casi todos, de cualquier latitud, de los que nos dedicamos a investigar esto, que hemos intercambiado opiniones y debates, todos estamos convencidos de que algo grave se aproxima, de que algo muy difícil se aproxima, muy complicado se aproxima. Todos estamos convencidos de que hay indicios suficientes, elementos suficientes como para llegar a la conclusión de que el mundo ha dado una vuelta de tuerca, que el mundo ha entrado en una nueva fase. Lo que ha pasado en la última semana, que se resume en 2 grandes hechos, pero que la historia nunca se resume a hechos puntuales, nunca puede ser resumida en hechos puntuales o en un momento puntual. La historia siempre es una continuación, es un hilo que se continúa, que por ahí en determinados momentos pega saltos o se acelera. Me gusta la imagen de aceleración de la historia. Por eso yo siempre digo que en la historia, creo yo, no han habido revoluciones, ni la Revolución Francesa, ni la Revolución Rusa, ni la Revolución Cubana, llámala que quieras, ni la Revolución iraní. En la historia lo que se producen son procesos que se van dando con acontecimientos que se van sumando y que en un determinado momento se acumulan como placas tectónicas y que explotan y que generan una aceleración de la historia. Estos últimos días han pasado algunas cosas que los medios de comunicación le han dado más o menos relevancia, mayor o menor relevancia, y que a nuestro entender, por lo menos a mi entender, voy a dejar afuera a amigos y colegas que
que algunos de ellos estarán mirando, que han habido indicios o elementos que nos llevan a pensar de que la historia se está acelerando mucho más de lo que creíamos o que lo que podríamos haber imaginado hace unos meses o hace un año atrás, allá en el 24 de febrero del 2022. ¿Y qué ha pasado en este año y medio? Que en este año y medio, digo, estoy hablando de, diría más, fines del 19, del año, del inicio del 2020, 2 años y medio prácticamente. Lo que ha pasado es que había una acumulación de condicionantes, una acumulación extrema de condicionantes que por alguna razón, y ahora veremos cuáles, han entrado en combustión. Que nadie preveía que esto iba a suceder a la velocidad que está sucediendo. Los indicios estaban, yo mismo había escrito un artículo, una nota que salió publicada en enero del 2020, hace un poco más de 2 años, en los cuales hacía un análisis de la economía mundial, de las finanzas mundial, y donde decía al final de esa nota que en un contexto sociopolítico, los chalecos amarillos en Francia, la llegada de la derrota que sería próxima de Trump, esa lucha entre Trump y Biden, esos dos modelos, por así decirlo, que estaban en los Estados Unidos, más otros elementos, conducirían a una gravísima crisis de sistema capitalista. Esto lo decía hace 2 años y algo más, enero del 2020. Vino la crisis, vino la pandemia, vino el COVID, y mi interpretación fue que el COVID fue un invento, más allá de lo que cada uno piensa ahora, no estoy provocando a nadie, no estoy buscando ahora debatir sobre ese tema, pero que en todo caso fue un detonante que le vino muy bien a la oligarquía mundial, a la élite mundial, para sacar el foco de la enorme crisis financiera que se avecinaba en aquel momento, esa grave crisis que estaba sucediendo en Europa. Lo simplifico con los chalecos amarillos de Francia, con lo que sería la terminación del el gasoducto Nord Stream 2, que uniría Alemania con Rusia, que ya daba indicios de que era un elemento extremadamente irritante, más que irritante, casi que bélico para los Estados Unidos, porque durante 4 años les habían dicho a los alemanes que no lo hicieran y que no lo iban a dejar hacer, y se estaba terminando. Entonces, ese proceso que parecía que se estaba gestando, terminó con esa pandemia que de alguna manera le puso una tapa, frenó, todos somos conscientes, el mundo entró en pánico, nadie podía salir a la calle, etcétera, etcétera, etcétera. No entro en el tema de la pandemia. Después vino la psicosis de la vacunación, etcétera. No entro en el tema de la pandemia. Terminado eso, ya Biden en el gobierno, Trump allí donde está, el gasoducto terminado, gasoducto Alemania-Rusia terminado, y unos señores, los ultraconservadores de los Estados Unidos, que los voy a poner por aquí, estos señores que habían llegado al poder, que dominan, que habían ya dominado anteriormente el Estado profundo, lo que se llama el Estado profundo, habían dicho que ellos no aceptarían que existiera, tuviera vida ese gasoducto y que se produjera, como verán, no hago diferencias entre unos y otros, y que no aceptarían que Alemania y Rusia llegaran a algún nivel de acuerdo o llegaran a algún nivel de complementación económica. Estoy hablando del Estado profundo de los Estados Unidos. Aquí tendría que agregar a muchas otras personas que ya sabemos que están allí, pero que estos son más que son simples empleados de quienes hoy dominan el mundo. Mantengamos en mente a estas personas. Llegado ese momento, que fue el fin de la pandemia, fin del año 2021, y empezó la psicosis, una nueva psicosis de los medios de comunicación. Una nueva psicosis de los medios de comunicación hegemónicos, como se dice,
los medios de comunicación que son los que dominan el mundo, las agencias de comunicación que dominan el mundo, que casualmente son 3 o 4, los medios de comunicación en Occidente, todos esos periódicos, radios y televisoras de cualquier país, en cualquier idioma en Occidente, ya sea en inglés, en español, en francés, en italiano, en alemán, todas van a una sola fuente, que son 3 o 4 agencias. France Press, EF, United Press, en fin, las que ya sabemos, Bloomberg, que son las 4 cabezas que manejan el discurso oficial, que minuto a minuto están bombardeando todas las redacciones de las televisoras del mundo, en todos los idiomas, bombardean y bombardean con mensajes bien claros y con muy puntuales, en algunos casos, y con editoriales donde desarrollan todas el mismo discurso, el mismo relato sobre lo que está pasando en el mundo, a quién hay que odiar, a quién hay que querer, quién es el bueno, quién es el malo, quién va ganando, quién va perdiendo. Todo es un partido de fútbol para ellos donde lo único que importa es que los ciudadanos del mundo, y sobre todo los ciudadanos del mundo occidental, unánimemente apoyen una guerra, apoyen el odio a los rusos en este caso, apoyen la rusofobia y digan que Putin es un loco, un enfermo, un neurótico, un psiquiátrico, lo mismo Xi Jinping y todos los demás. Entonces allí estalla esa guerra que sinceramente no estaban en la información de muchos de nosotros, no estaba la idea de que iba a haber una guerra, porque todavía pensábamos que los acuerdos Minsk II, aquellos que habían firmado el gobierno de los nazis ucranianos y que habían ratificado las Naciones Unidas, el gobierno de Francia, de Alemania y Turquía y algún otro más, junto con las Naciones Unidas, como digo, ese acuerdo se iba a respetar. Es decir, que se iba a respetar a las poblaciones de allí, de Ucrania, las prorrusas del este de Ucrania, las del Donbass. Resultó que todos pensábamos, porque claro, en el inconsciente de todos nosotros está la idea de que la guerra, lo terrible, no tendría que suceder, y juntamos ideas, juntamos elementos para convencernos de que la guerra no se va a producir. Y sin embargo, la guerra sí se produjo. Se produjo porque los anglosajones así la querían. Ucrania no quería la guerra. Zelensky era una persona muy especial, que consume algo en su nariz, en fin, eso dicen, que llegó por casualidad, porque un oligarca lo puso allí, que tiene su dinero en un paraíso fiscal, pero él no quería, en principio no quería la guerra, él quería provocar a Rusia, poner bases de la OTAN, si se pudiera, pero no quería la guerra. Los que sí querían la guerra y que pensaban que iba a ser muy fácil esa guerra eran los anglosajones, sobre todo los británicos, más que nada los británicos. También estos chicos que yo les acabo de mencionar, también ellos, Tony Blinken, Victoria Nuland, que obviamente hizo mucho por la guerra allí, su esposo aquí, Robert Kagan, Bolton, en fin, todos estos que están, que voy mostrando, Hillary Clinton, los Obamas, todos estos querían la guerra, querían la guerra. Entonces hicieron todo lo posible para que la guerra se llevara a cabo. Y es más, amenazaban a Rusia con instalar bases nucleares en Ucrania. El propio Zelensky llegó a decir pocos días antes del 24 de febrero que él quería armas nucleares para Ucrania. El ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Claude Le Drian, dijo que Ucrania tenía que tener armas nucleares. Eso pocos días antes, lo estoy diciendo, pocos días antes del 24 de febrero. Dijo que tenían que haber armas nucleares. Boris Johnson, ¿quién no? Los ingleses, los británicos, los amados británicos, siempre por la guerra. Ellos desde hace 220 años, 230 años, no conocen otro método para relacionarse con el mundo que no sea la guerra. La esclavitud, la sumisión, la invasión, el bombardeo, los grandes piratas británicos, eso es lo que más les puede gustar a ellos. Alentaron esa guerra y se produjo esa
esa invasión de Rusia a Ucrania. Ellos la llaman operación especial, otros dicen que es una operación policial, es una invasión, ingresó a ese país y punto. No cambia nada el término que utilicemos. Lo cierto es que para Rusia era de vida o muerte esa guerra. De vida o muerte. Tenía que eliminar a los nazis, eliminar a la OTAN de allí. Entonces ahora, ya pasados unos 15 a 20 minutos, voy a responder entonces a la pregunta que todos nos estamos haciendo. Si habrá guerra mundial. Yo creo que sí, va a haber guerra mundial. Creo que sí, que va a haber guerra mundial. Creo que va a haber guerra mundial. Este es un tema que, como decía en un momento, todos aquellos que nos dedicamos a la geopolítica, en diferentes idiomas, estamos en permanente contacto, muchos de nosotros, y tenemos pudor de decir esto. Tenemos miedo de decir esto, porque a veces lo que uno nombra se termina realizando. Pues lo que hay son indicios muy fuertes, de que va a haber una guerra mundial. Aquí lo que ha ocurrido es que los Estados Unidos han dicho en los últimos días, los anglosajones han dicho, digo anglosajones porque el gobierno británico también, han dicho que no quieren ninguna negociación de paz con Ucrania, entre Rusia y Ucrania, que ellos están convencidos que Ucrania puede ganar la guerra, lo cual es absolutamente falso, imposible, inverosímil, y por consiguiente le seguirán enviando armas, bombas, armamento, tecnología, control satelital, información satelital, y que no van a aceptar ningún tipo de negociación. Y mi convencimiento es que Ucrania, la guerra de Ucrania, se va a convertir en los próximos meses. Yo creo que en el correr de este año 2023, no estoy haciendo una predicción, no tengo una bola de cristal aquí que consulto y me informa, no tengo cartas del tarot, nada de eso. Es análisis puro. Yo tengo la convicción de que Ucrania se va a convertir en lo que fue, en la causa, en la excusa, en el pretexto, como fue el asesinato del archiduque de austríaco allí en el año 1914, en Sarajevo. Fue el asesinato por unos conspiradores supuestamente alentados por el servicio secreto serbio, que mató al archiduque, que era el heredero del Imperio Austrohúngaro, y que eso desencadenó la Primera Guerra Mundial. Eso se citó, se habla siempre, si lo buscan en internet, se dice que fue el motivo, la excusa, el pretexto para que se iniciara la Primera Guerra Mundial. Dado que a raíz de eso, a causa de eso, Rusia tuvo que demostrar su alianza con Serbia, Alemania tuvo que demostrar su alianza con Austria, y allí empezó la guerra. Y allí empezó la guerra. También pienso que la guerra de Ucrania actual será la excusa, será el pretexto, como lo fue la invasión a Checoslovaquia y a Polonia por parte de Alemania, de las tropas de Hitler en septiembre de 1939. Siempre se cita como pretexto, como excusa, esas invasiones, digo, Polonia y Checoslovaquia, en que las tropas de Hitler, alemanas, ingresan allí, se lo cita como el momento de inicio de la guerra. Toda gran guerra, y aquí ya voy a hablar como historiador, toda gran guerra necesita un pretexto. En la mayoría de los casos, los pretextos para las guerras han sido nimios, han sido secundarios, han sido casi que insignificantes, vistos a lo largo de la historia, con el paso del tiempo. Por ejemplo, el caso del asesinato del archiduque Ferdinando allí en Serbia. Bueno, pobre hombre, lo mataron desde ya.
pero visto lo que pasó después con esa guerra espantosa en la que murieron millones de personas en las condiciones más abominables, en las que Europa quedó devastada, aniquilada, quebrada, parece un detalle mínimo. En el caso actual, yo creo que Ucrania va a ser el detonante de la próxima guerra mundial. Y va a ser el detonante, creo yo. No digo que sea ínfimo el problema, están muriendo miles de personas de los dos bandos, aquí no importa ya de qué bando están muriendo, jóvenes, familias, un país destruido, una región destruida, familias enteras, división. No hay palabras para describir lo que es una guerra. Yo estuve 5 años en zona de guerras de África y a veces me sorprende cómo los medios de comunicación o cómo muchas personas que opinan en los medios de comunicación y algunos o la mayoría de los dirigentes políticos occidentales hablan con total liviandad y ligereza sobre la guerra. Este espantoso, este siniestro Josep Borrell o esta siniestra Ursula von der Leyen allí en Europa, hablan de guerras y mandar bombas. Se ve que nunca han vivido la guerra. La guerra es mutilaciones, es muerte, es llantos, es destrozos. Y siempre digo lo mismo, y siempre digo lo mismo, no me estoy escapando del tema, pero siempre digo lo mismo. Yo he visto a hombres, a jóvenes robustos, fuertes, aguerridos, casi que rambos, heridos, tirados en el piso, llorando por su mamá, pidiendo que su mamá los salve. Eso es una guerra, eso es una guerra. Familias enteras, niños desamparados, madres, eso es una guerra. Venga del lado que venga, es un desastre. Entonces, la guerra de Ucrania, que los dos bandos, creo yo, malinterpretaron, tuvieron mala información de los servicios de inteligencia, digo del lado ruso como del lado OTAN. Creyeron ambos que esta era una guerra que iba a ser más rápida, más fácil, entre comillas, entre comillas. Los rusos pensaron que liberar esa región del Donbass y demás iba a ser más sencilla para ellos, porque pensaron que simplemente iban a desnazificar, sacar a los nazis de esa región muy fácilmente. Por eso enviaron pocos hombres y poco material, algo así como 150.000, cuando del otro lado había entre 300 y 400.000 soldados ucranianos armados hasta los dientes. Por eso digo, fallaron los servicios de inteligencia rusos. Por eso esa guerra que parecía que al principio iba a ser relámpago, terminó durando lo que está durando, un año, y Rusia habiendo tenido que poner muchísimo más recursos en funcionamiento, lo cual le dio tiempo a lo que la OTAN y los anglosajones también habían mal previsto, de que efectivamente Rusia iba a ganar la guerra más rápidamente, de que Zelensky se iba a refugiar más rápidamente, iba a huir más rápidamente, y que ambos no tenían la información correcta. Entonces, la OTAN se encontró con que Rusia no atacó con todas las fuerzas, Ucrania tenía condiciones para resistir y se ganó ese tiempo, esos 6, 8 meses, para reforzar el armamento, reforzar el entrenamiento de los ucranianos, mandar armamento, hacer una histérica campaña de propaganda en el mundo, histérica, a tal punto que amigos, familiares, la mayoría de nosotros, allí en Europa sobre todo, creen que Putin es un demonio y que está bien que se mande armas y más armas. Y los socialdemócratas europeos, los pacifistas europeos, los del Partido Verde europeos, esos socialdemócratas, tan pacifistas eran que ahora se han convertido en rambos, en belicistas. Lo único que quieren es mandar más armas y más armas y más armas. Lo que ha ocurrido entonces es que hubo mala información, hubo mala evaluación,
Esta guerra se prolongó y ahora, al cabo de 1 año y 2 meses de esa guerra, del inicio de la guerra se ha convertido en una guerra de vida o muerte. Se ha convertido en una guerra existencial para los dos bandos. Ni Rusia puede perder la guerra, ni los anglosajones pueden perder la guerra. Este es el dilema en el cual está el mundo. Ninguno de los dos puede perder la guerra. Y ambos, anglosajones, con la OTAN y todo Occidente, por un lado, pondrán todo lo que tengan, harán todo lo que tengan que hacer para ganar esta guerra. Y los rusos lo mismo. Lo que ha pasado en los últimos días, en las últimas semanas, es que algunas piezas de este rompecabezas se han empezado a mover. En primer lugar, la información que tienen los Estados Unidos, sobre todo los Estados Unidos, los ingleses también, es que en estas condiciones Rusia gana la guerra. Rusia gana, técnicamente gana la guerra. Es decir, logra su objetivo, que es cortar Ucrania en dos, quedarse con el Donbass, el sur, llegar seguramente hasta Odessa, cortarle cualquier acceso al mar Negro, a Ucrania, y por ahí probablemente, si esto se prolonga, hasta quizás destituir o hacer huir a Zelensky. Pero en todo caso no sería su objetivo, sería llevar a Zelensky o a quien sea de Ucrania a una mesa de negociación en la cual no habría nada que negociar, sería la rendición definitiva de Ucrania. Rusia tiene los elementos, yo no soy militar, pero converso y tengo la información de los militares de todos lados, incluidos norteamericanos, de esos que no salen en la CNN ni en la BBC, pero que dicen, y lo dicen a través de medios de comunicación alternativos, dicen la guerra no la puede ganar técnicamente en estas condiciones. Hasta aquí, en estas condiciones, no las puede ganar Ucrania. Para que no suceda esto que acabo de decir, que es la rendición de Ucrania incondicional, tiene que pasar lo que creo yo que va a pasar. Y es que los chicos malos, estos ultra neoconservadores de los Estados Unidos, que están imbuidos, están convencidos de haber sido llamados, créanme que tienen un contenido religioso muy fuerte, que han sido llamados a salvar al mundo de la barbarie rusa, china y todos los demás. Para ellos son bárbaros todos aquellos que están más allá de Nueva York o de Los Ángeles o al sur del río Bravo. Para ellos todo lo demás son bárbaros, y que estas personas están imbuidas de un sentido mesiánico en el cual ellos creen que tienen que salvar al mundo de la barbarie. Entonces, como Ucrania es la excusa, es el terreno, es el campo de juego, es el campo de fútbol, si te gusta el fútbol. No me gusta esta imagen del fútbol porque aquí no hay ni unos buenos ni otros malos, ni se trata de una lucha entre dos, sino que esto es más complejo. Pero Ucrania es el terreno donde dos grandes jugadores, llamémosle por el momento Rusia, por un lado, los Estados Unidos y los anglosajones por el otro, están en una batalla que ahora sí, y no era lo que estaba previsto al principio, se ha convertido en una guerra existencial. Rusia no puede perder la guerra, porque si perdiera la guerra, la OTAN le pondría armas nucleares directamente en su frontera y buscaría quebrar, diseminar, fracturar al territorio ruso. Ellos ya tenían el plan de hacer de la Gran Rusia 8 o 9 microestados, dividirla, balcanizar, quitarle el poder, porque desde hace 100 años, para los neoconservadores, los neoconservadores tienen 60, 70 años en realidad,
Ellos creen que el gran enemigo es Rusia. Recordemos que los neoconservadores norteamericanos vienen en su mayoría, son judíos de Europa Central, alemanes, de allí de Ucrania, Brzezinski. El gran ideólogo de ellos fue un filósofo judío alemán que emigró a los Estados Unidos allí por los años 30, Leo Strauss, que dio filosofía en la Universidad de Chicago durante muchos años, y es el padre intelectual, Leo Strauss, con S al inicio, búsquenlo. Es el inspirador intelectual de los neoconservadores, que son en su mayoría, como digo, de origen judío centroeuropeo, mesiánicos. Ellos creen que el mundo solo podrá ser feliz, y créanme que es así, los conozco bien, a muchos de ellos. Ellos creen que el mundo logrará ser feliz al final de los tiempos, al final de una gran calamidad, de grandes calamidades, de epidemias, de revoluciones, de miserias, de guerras, de revoluciones. Así está escrito por ellos, y créanme que lo creen. Yo no creo en eso, no tengo ningún, ninguna inclinación religiosa de ningún tipo, pero créanme que esta gente piensa eso, ya me lo habrán escuchado en alguno de mis otros videos. Em, Esta gente, entonces, hablo ahora de los neoconservadores norteamericanos, han llevado la situación a un extremo tal, a un nivel de confrontación tal, que tampoco Occidente puede perder esta guerra. Porque si los anglosajones, los Estados Unidos, perdieran esta guerra, es decir, hubiera esa foto en la que Zelensky se inclina frente a Putin, por así decirlo, y firma su rendición, querrá decir que los Estados Unidos habrán perdido una gran guerra. Hasta ahora habían perdido muchas guerras. La última fue la de Afganistán. Pero no importaba, porque en realidad lo que ellos buscaban no era ganar una guerra, sino generar una gran distorsión, un gran colapso en esa región. La guerra era para eso, no era para ser ganada contra los talibanes, no importaba. Allí bastaba con haber armado el descalabro institucional, político, económico, social que generaron. Lo mismo que en Irak, lo mismo que en Siria, lo mismo que en Libia. Esta es diferente. Esta es diferente. Aquí es una guerra contra el enemigo jurado de los últimos 100 años, que es Rusia, la ex Unión Soviética y la Rusia de Putin. Entonces, si los Estados Unidos y los anglosajones pierden esta guerra, si pierden esta guerra, eso sellará definitivamente su destino. Serán como el matón del barrio, ¿se acuerdan de esa imagen? El matón del barrio que le pegaba a todo el mundo, que le pegaba a las mujeres, que les pegaba a los hombres, que mandaba a uno, que mandaba a otro, que hacía como matón en el barrio, ejercía su poder arbitrario, y que un día viene alguien, un desconocido o un conocido, y le da una paliza en el barrio y lo deja tirado en el piso. Ese matón no se recupera nunca más. Su imagen de matón, de prepotente, de valiente, de matón, no se recupera nunca más. Y esto es lo que Estados Unidos no puede soportar que suceda en Ucrania. Y esto es lo que va a suceder si esta guerra no escala a un nivel mayor. Ya no alcanza con mandarle más armas, más bombas a Zelensky. Ya está. Morirán más ucranianos, morirán más jóvenes ucranianos, destrozarán más ese país, bombardearán más. Rusia seguramente, por lo que he leído y por lo que escucho y por lo que me dicen amigos que están en Moscú, en primavera, en verano, es decir, ahora, mayo, junio, estoy hablando de primavera, verano del hemisferio norte, mayo, junio, julio, Rusia completará su gran ofensiva con un poder de artillería, usará todo lo que tenga, los misiles hipersónicos, etcétera, etcétera. No entro en detalles técnicos militares que no importa. Usará todo lo que tenga para aplastar definitivamente a Zelensky, aplastar a Ucrania.
¿Terminará eso en una división, en un armisticio? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que los Estados Unidos y los anglosajones eso no lo podrán tolerar, no podrán tolerar. Porque si bien es cierto, huyeron o se fueron de Afganistán, se han ido en parte de Siria, se han ido de Irak, se han ido de Libia, no importaba mucho, no importaba mucho. Eran, eran guerras entre, eran bravuconadas con pequeños países. Nadie puede comparar el poder militar de los Estados Unidos con el de Libia, con el de Siria, ni con el de Irak, ni con el de Afganistán. Por eso eran pequeñas bravuconadas, como digo, el matón del barrio que golpeaba y, y- y ejercía autoritarismo con los débiles del barrio o con los más débiles. Esta vez los anglosajones se metieron con otro grande igual que ellos. Claro, tú me dirás, entonces aquí me dirás, el poder militar de los Estados Unidos son 800.000 millones de dólares en armamento. Todo eso es debatible y yo he hecho un video sobre eso. Pero nadie puede discutir que del otro lado, los misiles hipersónicos que tiene Rusia, los submarinos atómicos y sus buques de guerra cargados de armamento atómico pueden hacer muchísimo daño. Y ahí ya no importará si tienes más miles de soldados o más carros de combate o más aviones, el daño estará hecho. Y esto es lo que yo creo que viene, y el terreno de operaciones ya no será Ucrania, por eso será una guerra mundial, será Europa. Como siempre, la amada, querida Europa, donde vienen muchos de nuestros ancestros, donde tenemos hijos, donde tenemos familias, donde están enterrados muchos de nuestros antepasados. Esa querida Europa que en los últimos meses decidió una vez más, como en 1914, como en 1939, decidió autoflagelarse, decidió suicidarse, decidió hacerles, facilitarles las cosas, bailar al ritmo de la música que les tocaban los anglosajones, decidió suicidarse la querida Europa. Los elementos que han surgido en los últimos meses, elementos nuevos de análisis que conducen a esta conclusión, son algunos muy importantes. De los últimos días, todos saben del encuentro que se produjo allí en Moscú entre el presidente Putin y el presidente de China, Xi Jinping. Fue un encuentro que el amigo Pepe Escobar, gran analista a quien saludamos, Pepe Escobar dice que esa reunión es el nuevo Yalta. Yalta, recordarán ustedes que es aquella reunión que se produjo en 1944, allí en la ciudad de Yalta, casualmente que es Crimea, territorio de Crimea, donde se reunieron el presidente Roosevelt de los Estados Unidos, Churchill de Gran Bretaña y Stalin de la Unión Soviética. Estoy hablando de 1944, fin de la Segunda Guerra Mundial, en la cual estos señores se sentaron para dividir el mundo. Dijeron, bueno, ya ganamos la guerra, vamos a ganarla. ¿Cómo nos dividimos el mundo? ¿Cómo ordenamos el mundo? Allí vinieron las cosas tan importantes como el acuerdo después de eso, de Bretton Woods, los acuerdos financieros, la ONU, terminó siendo el dólar la moneda de cambio mundial, el libre cambio, el consenso de Washington, en fin, todo lo que ya sabemos que pasó después de eso. Y Pepe Escobar dice, y yo comparto, me gusta esa imagen, en que esa foto en la que están en la que están Xi Jinping y Putin, días atrás, la semana anterior, en la que están firmando acuerdos y dándose la mano, Pepe Escobar dice que es un nuevo Yalta,
Es decir, ha surgido, dice él, un nuevo ordenamiento mundial. Pasaron cosas también anteriormente, días antes, el gran acuerdo entre Irán y Arabia Saudita. Ha pasado que muchos países, Argelia, Argentina, Irán, están golpeando las puertas de los BRICS. La Asociación de Cooperación de Shanghái, que representa más o menos, son los países de Eurasia, con China, representan algo así como el 40% del Producto Bruto Mundial, están también de aquel lado. Lo que quiero decir con esto, y después entraremos en detalle, no me quiero dispersar con mucha información, es que Rusia se ha dado cuenta que no está sola, que si bien al inicio allí creo que la invasión fue en febrero, en marzo, en Naciones Unidas, cerca de 140 países votaron en Naciones Unidas en contra de Rusia por la invasión, condenaban la invasión, no condenaban ni los motivos de Rusia, condenaban la invasión. Y hoy resulta ser que solamente apenas 40 países están dispuestos a aplicarle sanciones a Rusia. Y todas las encuestas que se hacen mundiales dicen que América Latina, África, Asia, toda Asia, con todos los países de Asia, la gran mayoría de sus poblaciones no respaldan a Occidente, condenan a OTAN, condenan a los Estados Unidos, y en muchos casos se lo ve a Putin como un héroe. Por lo menos dentro de Rusia, Putin logra el 82% de aprobación y en las próximas elecciones volvería a ser electo, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque se le ha caído un velo a la población del planeta. Nadie puede creer en el mundo que los británicos, que los ingleses y que los norteamericanos son buenos chicos. Son chicos que quieren democracia, libertad, derechos humanos, libertad de prensa. ¿Quién les puede creer eso? Los Estados Unidos en los últimos 80 años han participado en cerca de 200 conflictos armados, guerras, invasiones, golpes de Estado, desestabilización de otros países, conspiraciones de todo tipo. Los británicos, después de lo que le hicieron a China con las guerras del opio, a la India con las masacres, con las hambrunas, con África, con la esclavitud, con el saqueo de África, con lo que quisieron hacer en América Latina, el saqueo de América Latina, con la doctrina Monroe, que ya tiene 200 años. ¿Quién les puede creer? ¿Quién les puede creer? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién les puede creer que son buenos chicos? Entonces, en lo curioso que está pasando actualmente es que alguien se les ha puesto enfrente al matón del barrio, al sheriff del mundo, que invadía lo que quería, que bombardeaba donde quería, que mataba a quien quería, a Saddam, a Gaddafi, a Chávez, a Fidel Castro, a quien fuera, y si no, a los gobiernos democráticos europeos les decía, ustedes tienen que hacer lo que yo digo, como le dijo Biden al canciller de Alemania, Olaf Scholz, poco antes de haberle saboteado el gasoducto. Le dijo, en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, delante de él, en la cara de él, le dijo, ese gasoducto no se va a hacer y haremos todo lo que haya que hacer para suprimirlo. Y el canciller alemán se quedó quietito, esperando como un pollito mojado. Entonces, ese poder anglosajón, mentiroso, tramposo, y no uso otras palabras para que esto no se complique en estas transmisiones. Ese poder anglosajón, hoy nadie le cree en el mundo, lo que se ha dado en llamar el sur global, el sur global, América Latina, África, Asia, Asia Central, Medio Oriente, si quieres, Asia Occidental, me gusta más. Nadie les cree, a tal punto que Arabia Saudita, que era el socio o
el socio más fiel de los Estados Unidos, el perrito caniche de los Estados Unidos, que desde hacía 70 años tenía un vínculo carnal con los Estados Unidos, ahora se fue con China. Se fue con China, Arabia Saudita, y dijo, el príncipe este, el heredero, Mohammed Ben Salman, dijo, todo el petróleo que le vendamos a China se lo vamos a cobrar en yuanes, ya no más en dólares. Esto es un desafío, una mojada de oreja al matón, al sheriff del mundo, que quizás muchos de ustedes no tengan todavía, no logren ustedes tomar dimensión de lo que eso significa. Que esa gente, los árabes, Arabia Saudita, hoy esté cerrando filas con China y se haya ido a abrazar con China, como lo hizo, déjenme que les muestre una imagen, porque es la que espero encontrarla aquí, esta imagen. Esta imagen. Arabia Saudita e Irán, de la mano de China. Está bien que Rusia había sido la que había inspirado este encuentro entre Irán y Arabia Saudita. Irán y Arabia Saudita eran los enemigos acérrimos dentro del Islam. Uno sunita, el otro wahabista o sunita y el otro chiita, Irán. Y se han unido. Allí, esto fue hace 2 semanas atrás, en Pekín. Arabia Saudita no le atiende más el teléfono, no le coge más el teléfono a Biden, siendo que eran su más fiel y sumiso aliado. Y estoy hablando de una potencia energética como es Arabia Saudita. Este mundo nuevo en el cual a mí me gustaba dar una imagen en la cual los enanitos del jardín, del jardín de Occidente, estos enanitos, los pequeños países, se empiezan a independizar, se empiezan a saltar entre ellos. Esto no se había visto nunca, por lo menos en los últimos 70 años. Este desafío a Occidente no se había visto nunca. Y que Xi Jinping y Putin hayan hecho esto hace 4 días atrás y que al despedirse, esto fue captado por una cámara, captado en la intimidad, al despedirse en la puerta de un salón, en la vereda, ya antes de subirse a la limusina, Xi Jinping le dijera, en la intimidad, no era una declaración pública, pero fue captado, le dijera a Putin, el mundo entra en una nueva etapa, el mundo entra en una nueva etapa que hacía 100 años no se producía, y esa nueva etapa la vamos a liderar tú y yo. Repito, Xi Jinping le dijo esto a Putin de manera íntima, a la salida de una reunión en una vereda antes de subir a su limusina. El mundo ingresa en una nueva etapa, algo que no se había producido en los últimos 100 años, y esa nueva etapa la vamos a liderar tú y yo, o usted y yo, como tú quieras. Y Putin le dice, eso es lo que yo creo. Es algo demasiado fuerte, créanme ustedes, y eso es algo demasiado fuerte que los Estados Unidos y los anglosajones no podrán soportar, porque también para ellos es una guerra existencial. Ellos no podrán tolerar que Putin, que Rusia, junto con China y todo lo que hay detrás, ganen esta guerra. Lamentablemente, esta es la información este es el análisis que yo hago. Y digo lamentablemente porque los anglosajones, estos chicos, ténganlos bien presentes. Me gusta mostrarlos a todos, porque estos fueron ayer. Bueno, Pedrito Sánchez es hoy, pero estos son los atlantistas, son los otanistas, los que trabajaron para la OTAN en todas estas décadas anteriores, nos prepararon psicológicamente para la OTAN, para que Europa se sometiera a la OTAN. Fueron ellos, más otros. Habría que ponerlo a Macron, que obviamente es el empleado de los Rothschild. Por algo es el empleado de los Rothschild, Macron. Siempre fue empleado de no siempre, unos cuantos años de la banca Rothschild. Pero estos
estos señores nos están conduciendo a la guerra y van a alentar la guerra. Ellos quieren la guerra. Trabajan todos estos, y estoy, para los amigos de TikTok, estoy mostrando a los presidentes de los gobiernos de España, Pedro Sánchez, Felipe González, Zapatero, José María Aznar, Rajoy, todos, de una manera u otra, todos atlantistas que han trabajado para la OTAN, lambebotas de los anglosajones, van a conducir a Europa a la guerra, a los pueblos de Europa, de nuestra querida Europa. Es muy difícil lo que estoy diciendo, es muy duro lo que estoy diciendo. Y para eso tienen, pondrán en funcionamiento esto. Las 850 bases militares que tienen los Estados Unidos. Acabo de poner una imagen en YouTube en la que se ve la ubicación de las 850 bases militares. 850 bases militares que tiene Estados Unidos en el mundo. El país más pacífico, dicen ellos. El agresivo es Rusia y China. China tiene una en Djibouti, allí en África, en el Cuerno de África, y podríamos considerar que la estación meteorológica y de investigación científica que tiene China en la Patagonia Argentina, supongamos que también sea una base militar. No hay militares, creo que hay muy pocos, pero supongamos que lo fuera. En todo caso serían 2. Creo que Rusia tiene alguna en Siria y alguna otra más. No serían más de 3, en total no más de 5. Estados Unidos tiene 850, 150.000 soldados desplegados en diferentes lugares del planeta, de los cuales 55.000 están desplegados, 55.000 están desplegados hoy en día en Alemania. Tiene bases nucleares con bombas atómicas en Alemania, en Holanda, en Bélgica, tiene bases atómicas, bases militares estratégicas en Italia, en España y en diferentes puntos, obviamente, en Polonia y diferentes puntos de Europa Central. Esta gente no va a permitir que la guerra de Ucrania termine con una derrota de Zelensky. Muchos dirán, algunos optimistas, voluntaristas, analistas europeos sobre todo, algunos norteamericanos, dicen que esto terminará con que Ucrania perderá la guerra y Estados Unidos calladito se irá y dejará que Ucrania termine, inventará un relato público en el cual dirá que bueno, que esa guerra no era tan importante y que igual van a contener a Rusia. Pues se equivocan, lamentablemente se equivocan. Se equivocan. Para los Estados Unidos, esta es una guerra existencial. Y hay un elemento aún importante que va a acelerar el desarrollo de esta guerra, que yo creo que va a ser durante el 2023. Y es que el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho en las últimas horas que él se va a presentar a las elecciones de noviembre del año próximo, 2024, falta un año y medio, y lo primero que va a hacer será combatir a los neoconservadores, militaristas, belicistas, recuerdo cuáles son, a los belicistas, dice él, neoconservadores, esa ultraderecha, racista, que son de lo peor, esta gente, que son sionistas, pro-sionistas, la mayoría de ellos tienen doble nacionalidad, norteamericana e israelí. Es el caso de Tony Blink, el ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos o secretario de Estado. Dice que va a ser la paz entre árabes y entre palestinos y judíos, entre palestinos e israelíes, y él es israelí. Es difícil ser juez cuando uno es parte de una de las partes. Victoria Nuland, aquí en el centro también, esta es su segunda, es la segunda dentro del
La Secretaría de Estado, también Victoria Nuland tiene doble nacionalidad israelí. Bolton también, su marido, el marido de Victoria Nuland también. Entonces, Trump ha dicho que él va a ganar las elecciones el año próximo y lo primero que será erradicar, sacar a estos neoconservadores, prosionistas y belicistas, y que además son, dijo él, mundialistas, mundialistas. Recuerden que Trump se considera nacionalista, patriota, y que quiere que América sea grande. No es tampoco, no nos pongamos que es un hombre tercermundista en absoluto, pero él dice que aquí hay una lucha que ustedes tienen que comprender entre un sector nacionalista, más patriota, que es Trump, y estos mundialistas, prosionistas y belicistas que quieren la guerra. Por eso estas personas que hoy, junto con el abuelito Biden, dirigen la política norteamericana, están apurados en hacer la guerra, en ganar esa guerra, en lo que ellos creen que pueden ganar esa guerra. Y para eso van a usar todos los medios. Tengan presente que hace una semana atrás, la viceministra de Defensa de Gran Bretaña, ha dicho que Gran Bretaña, que Inglaterra, los piratas de siempre, van a enviarle a Ucrania bombas con uranio empobrecido. Uranio empobrecido. Son guerras atómicas, señores, de menor o de diferente potencial, pero son devastadoras. Ya usaron algo parecido durante la guerra de Yugoslavia, allí en 1999, contra los serbios. Yo estaba en Yugoslavia, yo estaba en Belgrado, estaba en Kosovo en realidad, en esa guerra, como voluntario humanitario. Durante 69 días bombardearon Yugoslavia y usaron bombas de uranio empobrecido. Usaron fósforo blanco también, que son materiales horriblemente dañinos para el ser humano. Provocan las peores lesiones, que incluso hoy sigue habiendo secuelas en los partos, en los embarazos, como ocurre en Japón con los vestigios de la guerra, de la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki. Están dispuestos a mandar bombas con uranio empobrecido, dijo la viceministra de Defensa de Inglaterra. No estamos hablando de cualquier cosa. China y Rusia han sellado lo que ya se sabía y lo que habían ratificado en varias ocasiones, pero han sellado una alianza que más que una alianza, dicen ellos que es una hermandad que no tiene límites. No es económica, militar, tecnológica, cultural. No, no tiene límites. Ni ellos mismos saben hasta dónde va a llegar. Y ese plan de seducción que quisieron hacer los norteamericanos, los franceses, los ingleses, los alemanes, de ir allí a China a pedirle por favor que no se aliara con Rusia, no resultó para nada beneficioso. En todo caso, no tuvo éxito. Yo quiero decir, porque he hablado de una guerra inminente, que no sé cómo se va a desarrollar. Creo que estos señores, los neoconservadores norteamericanos, que se sienten protegidos porque ellos están en los Estados Unidos y ese país nunca fue invadido, sienten que están lejos, sienten que nada les va a pasar a ellos, que de última pasará obviamente en Ucrania y en Europa y en Asia, Asia Central, China y demás, y que a ellos no les va a tocar, no los va a afectar gravemente. Ellos sienten que es la última oportunidad que tienen. Probablemente todos los indicadores marcan que Trump ganará las elecciones del año próximo. Por eso quieren ponerlo preso por alguna razón, le buscan excusas. Yo no sé si son válidas o no, no entro en eso. Pero yo he vivido en los Estados Unidos hasta hace muy poco
Vi la presidencia de Obama, vi toda la presidencia de Trump, la viví allí desde Washington, y les puedo asegurar que todos los elementos indican, todos los indicios indican que Trump ganará las próximas elecciones. El desprestigio de la presidencia de Biden es total, no solamente por esto de la guerra, sino por el desprestigio en economía, en finanzas, ahora con la crisis financiera de los bancos allí en los Estados Unidos. Hay un clima, dicen algunos, también lo creo yo, de preguerra civil dentro de los Estados Unidos. Y esta vez Trump no se va a dejar robar las elecciones como sí ocurrió en el 2021, o como sí hay indicios de que ocurriera, vamos a decirlo en potencial. Podrían haber habido indicios de que le hayan robado las elecciones. Esto no va a volver a suceder. Entonces, estas gentes, estos fanáticos ultraconservadores, mesiánicos del Estado profundo de los Estados Unidos, tienen la última oportunidad por desencadenar lo que creen que tiene que suceder, que es una guerra a muerte con Rusia y con China, porque tema que no he hablado, si la guerra es contra Rusia, también será contra China, porque no podrán impedir, no podrán evitar que China ingrese de alguna manera en esa guerra. Nadie la quiere, yo les puedo asegurar que ni los rusos ni los chinos quieren esa guerra, pero les va la vida existencial a ellos. En el caso de Rusia, porque si perdiera, después irían por China, que es el premio mayor. El premio mayor es China. Rusia siempre fue vista como una etapa previa. Lo que pasa es que hasta ahora Rusia era, en la época de Yeltsin, los años 90, era bastante domesticable, era bastante asustadiza. El patrón del barrio la asustaba, pero Putin ya no es aquel asustadizo Yeltsin de los años 90, alcohólico y débil. La élite ucraniana se encontró que del lado ruso, descubrió que del lado ruso hay una dirigencia política dentro del Kremlin muy bien formada. Bastaría con mencionar a Sergei Glasiev, un gran economista, que es el que está diseñando el nuevo orden financiero mundial o el nuevo orden monetario, el uso de nuevas monedas alternativas al dólar y al uso del sistema SWIFT. Es el hombre más inteligente que hay allí, en toda esa región. Aquí nadie lo conoce, nadie le presta atención, pero les puedo asegurar que detrás de él hay un equipo muy poderoso y muy interesante. Patrushev en política exterior, el brazo derecho de, de Putin. Obviamente Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores. Es gente que está pensando un nuevo mundo y para esa gente el occidente prepotente, el patrón, el sheriff, la OTAN, provoca respeto, pero no miedo, ya no más miedo, ya no más miedo. Y lo que estos chicos de Occidente, de allí de Washington, de Virginia, del Estado profundo, no han tomado total dimensión, es que del otro lado hay un contendiente muy poderoso que se juega la vida y por consiguiente, sumados a, por eso puse en la publicidad de este video de hoy, que eran Rusia, China, más Irán, más Corea del Norte y más muchos otros más que van a apoyarlos. Y les puedo asegurar que ese conglomerado, yo no sé si ganarán la guerra, porque quizás esta guerra sea de dimensiones excesivas, pero no va a ser un bocado fácil y en todo caso no va a ser Occidente quien gane esa guerra. Y en el medio quedarán sobre todo los vestigios de Europa. Europa, amigos españoles, Europa, ya los están llevando a una guerra a ustedes, a vosotros, allí, en Barcelona, en España, en toda España. A mis amigos franceses, a mis familiares en Francia, Ma Belle France, todo eso
A estos anglosajones no les importa llevarlo a una nueva devastación, a una nueva masacre. Ya lo han hecho con Alemania ahora, le han cortado, le han quebrado las piernas económicas a Alemania ahora. Miren, observen, estudien, observen bien. Le cortaron el gas. ¿Cómo hace un país poderosa, potencia industrial, que necesita gas, combustible, necesita energía, no tiene otra opción? Eliminó las centrales nucleares. Ahora, ¿con qué va a funcionar esa industria, la poderosa y gloriosa industria alemana? ¿Con qué va a funcionar? Estos hombres, estas mujeres, estos atlantistas occidentales de la OTAN les bombardearon el gas, el gasoducto, y ellos se dejaron hacer. El patrón, el matón del barrio, de la cuadra, hace lo que quiere. Lamentablemente vamos a una guerra, nos van a conducir a una guerra. Ellos no pueden perder esta oportunidad, porque Rusia va a ganar técnicamente la guerra de Ucrania. Y los anglosajones no pueden permitir, esto no es una guerra más para ellos. No es Afganistán, no es Libia, no es Siria, no es Irak, no es Panamá, no es Granada, todo lo que ellos han invadido en los últimos años. Esto es una guerra con el otro grande del mundo, que es Rusia, Asia, Rusia, China y todos los demás. Lo que Rusia ha puesto sobre el tapete en estas últimas semanas, nadie lo había previsto. Y es esta alianza sólida, esta unificación sólida con China y con el resto de las potencias. Pronto vendrá la India. Ahora en julio hay reunión de los BRICS. La India con Modi, el presidente Modi, no puede, era la esperanza de los atlantistas, que el presidente de la India se manifestara antirruso. Y no es así. Todo el petróleo viene de Rusia. El intercambio científico y militar entre Rusia y la India es mucho más intenso de lo que a ti te están diciendo. La India va a estar de este lado también. Entonces, y yo aquí no hago juegos de guerra, porque no es lo que habitualmente hago. No hago especulaciones, hago análisis. Todos los elementos indican que un nuevo mundo está naciendo. Al lado de eso tenemos una Europa que está ardiendo. No sé si lo perciben. Francia son batallas campales entre sindicatos que ya protestan. Alguien me preguntaba el otro día en un directo, en una emisión directa, cuáles eran los temas por los cuales protestaban los franceses. Son muchísimos. Sí, por las jubilaciones, pero también por la inflación, por la pérdida de poder adquisitivo de los sueldos, de los salarios, por la miseria, porque muchísimos sectores están cayendo en la pobreza en Francia, porque la mitad de los asalariados europeos ganan el sueldo mínimo, 1.300, 1.500 euros, que alcanza para sobrevivir. Un continente que nos iluminaba con su prosperidad, con su esperanza de vida, con su tolerancia, con sus derechos humanos, con su buena convivencia, se ha convertido en un territorio de luchas terribles. En Holanda los agricultores ganan las elecciones, en Holanda. En Inglaterra está paralizada prácticamente los ferrocarriles, la sanidad, los trenes, la policía, los taxis. En Alemania hay enfrentamientos y manifestaciones de todo tipo. Europa está convulsionada porque la gente está cayendo en la miseria y encima los están llevando a una guerra y dicen que hay que juntar más dinero para mandarle a la guerra. Están desquiciados. Los líderes europeos y los anglosajones están desquiciados. Y la gente está harta del desquicio. Está harta del desquicio. A tal punto que ahora le han pedido a Japón, ya no saben qué
qué miguitas, qué piezas juntar para ver si se hacen fuertes. Le han pedido a Japón que se sume al AUKUS, esa alianza militar del Pacífico, en el que está Australia, Reino Unido y los Estados Unidos. AUKUS, Australia, AUKA, Reino Unido y los Estados Unidos. Le han pedido a Japón que se sume a que se sume a esa alianza militar. Japón, que por su constitución está prohibido, tiene prohibido participar en cualquier actividad militar fuera de sus fronteras, o tener ejército propio, o tener armamento propio desde la Segunda Guerra Mundial. Los japoneses, que hicieron los peores desastres allí en China, en Corea, en toda la zona de Asia, los peores crímenes de guerra, los japoneses, bueno, ahora los llaman para que vengan a sumarse en esa alianza militar, el AUKUS, en el Pacífico, para luchar contra China, contra Rusia. Porque claro, Occidente, el llamado Occidente, son apenas, con suerte, 1.500 personas, representan a 1.500 personas. Los Estados Unidos, Europa, Canadá, Corea del Sur, Japón, Australia, todo eso es una población más o menos de 1.500 millones de personas, suponiendo que todos fueran atlantistas, belicistas y que quieran la guerra todos, cosa que yo estoy seguro de que no es así. Pero los otros 6.500 millones de habitantes del planeta, porque somos 8.000 millones, los otros 6.500 millones están en contra de ellos, o por lo menos no los apoyan y no los apoyarán. Y la mayoría verá en Putin finalmente un héroe que enfrentará o que enfrenta al matón, al sheriff del barrio, al matón anglosajón, al que ha hecho los peores crímenes en los últimos 250 años, que ha masacrado a la India, África, China, América Latina. ¿Quién los puede querer a esa gente? ¿Quién puede querer a los anglosajones? Nadie puede creerse esa ficción que nos quieren vender los medios de prensa. Está bien que hay gente tonta, porque hay que decirlo así, hay gente que les cree, todavía les puede creer, yo no entiendo, pero hay gente que les cree. Gente ignorante, que no sabe de historia, que no ha mirado la historia, y que creen que los anglosajones son buenos, democráticos, cuando han demostrado ahora que de democráticos no tienen nada, que a todo aquel que no opine como ellos lo cancelan en las redes sociales, en los medios de prensa, no lo invitan en los medios de prensa, no hablan en los medios de prensa. Han acallado a las agencias de comunicación o de prensa, rusas, chinas, iraníes, o las que te gusten del otro lado. Yo no defiendo un gobierno cualquiera o a un partido político, ya sea chino, iraní, venezolano o el que sea. Lo que digo es que estos anglosajones nos han acostumbrado, nos han amansado, nos han adoctrinado a pensar que solamente ellos son buenos y solamente ellos tienen razón. ¿Y sabes quiénes son ellos? Son una banda de oligarcas, minoritarios, ultra ricos, ultra poderosos, que tu vida y mi vida y nuestras vidas no les interesa nada. Son esa oligarquía, esa plutocracia que gobierna Occidente de manera autoritaria, ultra ricos, ultramillonarios, autoritarios, racistas, xenófobos, prosionistas en la mayoría de los casos. Son los dueños de los bancos, de los medios de propaganda, de publicidad. Aunque te digan que no, que eso es un complot, es la verdad. Son los dueños de los medios de comunicación y de los bancos y de las grandes empresas. Estos histéricos que durante meses y años nos taladran el cerebro diciéndonos que ellos son los buenos y los únicos buenos y que sus valores son los mejores y que lo que ellos dicen es lo que hay que hacer, como Soros con estas políticas de género, del indigenismo, todas políticas que en sí son reivindicables y son buenas, pero no como las plantea Soros.
que las plantea en América Latina y en todos los países del mundo, en Europa también, las plantea para dividir, para confrontar, para que nos peleemos, para que yo piense una cosa y tú otra, entonces haya confrontación y nos peleemos adentro de nuestros países, entre hermanos. Esto es lo que busca Soros. Él no busca, no le interesa el género, o la defensa del género, o el feminismo, todo eso no le importa nada. A él lo que le importa es que el resultado sea que las democracias de América Latina, en Europa y en el resto del mundo se resquebrajen. Sobre todo el mundo cristiano, católico, tiene que sufrir y fraccionarse. Eso es lo que busca Soros, George Soros, que responde a Nathan Rothschild, o Rothschild, como dicen ellos. Los Rothschild, los Soros buscan eso, son los dueños del mundo, son los dueños de los medios de comunicación y son los dueños de los bancos, de los fondos de inversión, BlackRock, Liberty Street y todos los que quieras, que ahora no los tengo en la memoria. Son pocos, son muy pocos. Ellos quieren la guerra, necesitan la guerra, porque de esa manera ellos sueñan que de esa manera, al final de los tiempos, después de mucho sufrimiento, el mundo, los ciudadanos del mundo se darán cuenta que tiene que venir un gobierno mundial. Por eso son mundialistas. Tiene que venir un gobierno mundial. Y como dice el intelectual, también judío francés, Jacques Attali, que es uno de los grandes intelectuales del mundialismo, de Davos y demás, él dice que el gobierno mundial tiene que venir pronto y la capital del gobierno mundial tiene que ser Jerusalén. Lo dice él. La capital del gobierno mundial tiene que ser Jerusalén. Ellos, que son la minoría del mundo, solo podrán lograr dominar el mundo, porque son muy pocos, son apenas 15 millones, solo podrán dominar el mundo cuando haya una gran guerra, una gran devastación, que puede ser esta que estoy avisando y anunciando que probablemente, es mi convicción, va a venir. Parece un complot, parece macabro, parece un complot, una teoría complotista, una teoría conspiracionista, pero créanme que piensan así. Créanme que piensan así. Ellos creen estar llamados a provocar esto en la humanidad. Son mesiánicos y el mundo solo podrá ser feliz al cabo de enormes catástrofes. Está escrito, pasa que nadie lo lee o pocas personas lo leen y nadie acude a sus cónclaves privados porque estos poderosos del mundo no se reúnen en Davos. Los grandes del mundo no van a Davos. A Davos fui yo 2 veces, que era director de una multinacional, van los CEOs de multinacionales. Vamos los que no tenemos poder real. Los que tienen poder real juegan al golf en los Hamptons, allí a las afueras de Nueva York, en los clubes privados de la City de Londres, o en un yacht por las Ciclad, las islas Ciclad del Mediterráneo o del Egeo, en pequeños cónclaves casi que familiares. Son muy pocos en el mundo los que toman las decisiones de verdad. Después están los otros que las ejecutan, los directores de las empresas, de los grandes bancos, los CEOs. Ganan millones ellos también, pero los cerebros son otros. Después están los medios de prensa, los periodistas, que repiten barbaridades, que repiten lo que les dicen las agencias de prensa. Nos van a llevar a la guerra porque no tendrán otra oportunidad, porque las poblaciones del mundo, incluidas las de Estados Unidos y las de Europa, ya se están despertando. Hay manifestaciones por todos lados pidiendo fin a la guerra, digo en Europa, digo en los Estados Unidos. En Europa piden salir de la OTAN y en los Estados Unidos este clima que está instalando el expresidente Trump, a quien yo no voté, aclaro, pero que evidentemente es un referente de una tendencia que se va a convertir quizás en mayoritaria dentro de los Estados Unidos,
Entonces, estos fanáticos religiosos que hoy controlan el estado profundo de los Estados Unidos, que son estos, son fanáticos religiosos que controlan el estado profundo de los Estados Unidos, van a provocar una guerra. ¿Qué dimensión tendrá esa guerra? Yo no lo sé, obviamente, pero será muy grave porque hay algo que decían mis abuelos allí en Francia. Una guerra se sabe cómo empieza, pero no se sabe cómo termina. Y como historiador doy fe de esa gran verdad. Todas las guerras han empezado, algunas hasta por casualidad, por... Mira tú, te voy a citar un ejemplo. La guerra de Troya. A mí que me gusta la historia, soy medievalista, pero me gusta la historia griega. La guerra de Troya, allí en el 800, 900 antes de Cristo. La guerra de Troya empezó por una mujer que había sido raptada, Helena, por los troyanos, que se le habían raptado a los griegos, por una mujer. No es culpable la mujer, desde ya no estoy aduciendo a eso, pero por un hecho tan ínfimo, por una infidelidad, porque esa mujer quería estar del otro lado en realidad, pero había sido raptada. Y como había sido raptada, fueron a una guerra, la guerra de Troya. Homero escribió sus dos máximas obras, que habrás leído seguramente en el colegio, la Odisea, primero la Odisea fue el segundo libro. Estoy emocionado por lo que estoy diciendo porque no había pensado en este ejemplo, la guerra de Troya. Empezó por la Ilíada, que relata la guerra de Troya, y la Odisea, que es la Odisea del gran Eneas en regreso a su patria, a Ítaca. Entonces, todas las guerras empiezan pensando que van a ser breves, que van a ser fáciles, y sin embargo, muchas terminan produciendo enormes catástrofes humanitarias, por las muertes, por las heridos que provocan, por los destrozos materiales, por el atraso que significa, por el retraso que significa desde el punto de vista económico, financiero, institucional, político, por todo, cultural. Entonces, se sabe cómo empiezan, pero no se saben cómo terminan. Yo creo saber cómo va a empezar. ¿Cómo va a terminar? No lo sé. Pero con la cantidad de armas disponibles y el tipo de armas disponibles, atómicas, hipersónicas y demás, nada bueno podrá salir de esto. Decía que los Estados Unidos no tendrán otra oportunidad, porque, entre otras cosas, esto tendría que haber estado al principio, pero lo voy a decir porque no me lo quiero olvidar. Además de todo esto de que Rusia ganará la guerra en los próximos meses, China, el gran enemigo, el gran trofeo que sería para los anglosajones, está ganando batallas muy importantes en ciencia y en tecnología. Ahora nos están presentando a China como que ha reducido, ha bajado su capacidad de producción, el Producto Bruto Interno ha caído a causa del COVID, del encierro del COVID. Pero lo que no te dicen, lo que no te quieren decir, es que China está adelante de los Estados Unidos en la mayoría de los sectores de alta tecnología. Lo está en inteligencia artificial. Lo está en conquista del espacio. Claro, a ti te parecerán quizás temas menores, que China haya puesto un satélite, una nave, un cohete espacial
en la cara oscura de la luna, allí donde no hay comunicación, no lo podía teledirigir, lo puso del otro lado y lo puso. Fue la primera vez, la primera gran proeza que se ha hecho en las últimas décadas en la conquista del espacio, la hizo China. Ni te lo cuentan, ni te lo cuentan, porque quieren minimizarlo. En computación cuántica está adelante de los Estados Unidos. El año pasado, China puso más satélites y cohetes en el espacio que los Estados Unidos y Europa juntos, sumados. A ti te cuentan que Elon Musk es el gran conquistador del espacio y las proezas del espacio. Es un niño de pecho al lado de lo que está haciendo China, pero no te lo cuentan. Te cuentan una ficción, un cuentito de hadas de Elon Musk y lo que él hará. Has visto que ahora sale todos los días en las redes sociales, él opinando y hablando. Te lo quieren presentar como el gran, claro, porque la NASA no está haciendo cosas importantes, ahora es Elon Musk que lo está haciendo en su lugar. La NASA le ha traspasado muchísima tecnología, muchísima información, muchísima infraestructura a Elon Musk y él ha quedado como el conquistador del espacio. No te cuentan que China ha hecho más que los Estados Unidos y Europa juntos, que en el 5G China está más adelante que los Estados Unidos, pero no solamente el 5G, el 6G. El 6G de Huawei se va a instalar en el planeta como tecnología del futuro y quien domine el 6G dominará las nuevas tecnologías y dominará la producción del futuro. Y esa será China, que invierte el 11% de su producción, de su facturación, Huawei, en investigación y desarrollo. Que en el año pasado China presentó más patentes en alta tecnología que los Estados Unidos. El año anterior lo mismo. Todo eso no te lo cuentan, pero ellos sí lo saben. Y saben que hay un proceso que es inevitable, que Rusia pierda la guerra, que China se instale como líder mundial en altas tecnologías, que China se instale como partner de 160 países del mundo. China tiene acuerdos comerciales, científicos y tecnológicos con 160 países del mundo. No te lo cuentan, pero eso es la realidad. Y no usa las armas, hace acuerdos comerciales con prácticamente toda África, con América Latina, América Central. En México iba a construir China el tren Maya, el tren de alta tecnología. Mañana o pasado, Lula, presidente de Brasil, se va con 200 empresarios a China, a una misión comercial a China, porque Brasil quiere ser, es uno de los países más importantes de inversiones chinas en América Latina. Y quiere reforzar eso, Lula, quiere reforzar su presencia en los BRICS. Alberto Fernández, presidente de Argentina, cuando fue a China le dijo, queremos ser un socio estratégico de China en América Latina y pidió que Argentina ingrese a los BRICS. Y va a ser, se va a producir en la próxima reunión, junto con Argelia y junto con Irán. Todo eso a ti no te lo cuentan, pero ellos sí lo saben. Y están en una carrera contrarreloj los anglosajones. Si no ganan ahora, habrán perdido para siempre esa preeminencia que ellos quieren tener. Porque no quiere decir que si pierden van a desaparecer los Estados Unidos, va a desaparecer el dólar, va a desaparecer los Estados Unidos como potencia. Claro que no. Eso no se va a producir de un día para otro. Lo que ellos no podrán soportar es no ser el sheriff, ser la primera potencia y la única, la que gana en todas. Es como estos que juegan al ajedrez en varios tableros, ¿sabes? Quieren ganar en todos los tableros a la vez. Eso es lo que quiere Estados Unidos y no soporta porque está en su genética, está en su sangre ser el patrón, ser el matón del mundo, ser el único. Cosa que habían creído que habían logrado cuando cayó la Unión Soviética, allí en 1990. Cuando Fukuyama dijo, Fukuyara, no recuerdo quién, Fukuyama, dijo, es el fin de la historia. Fukuyama. Es el fin de la historia. Ahora hemos ganado para siempre. Ese intelectual, ese japonés, de origen japonés, norteamericano, que da clases en Harvard,
Dijo, ahora, 1990, cayó el comunismo de la Unión Soviética, mandamos nosotros en el mundo. Y se lo creyeron. Y así fue durante 30 años, de 1990 hasta ahora. Pero claro, no podrán soportar el renacer de China, el renacer de Rusia, que los países del sur global también quieran participar en el mundo, tomar decisiones, que no soporten más los países del sur global ser dominados por la deuda externa, por el FMI, por el Banco Mundial, la deuda, técnica que inventaron los ingleses, los rapaces codiciosos y piratas ingleses que lo inventaron allí por 1800, con la banca Baring, que les daba crédito a los países de América Latina y de África también, de Asia, les daba créditos innobles, vergonzosos, en condiciones más que especulativas, en condiciones de sumisión total, agiotistas, y que esos créditos nunca se terminaban de pagar, tardaban 100, 150 años. La técnica de tener sometido a los países con los créditos, países en los cuales las oligarquías nacionales, las oligarquías criollas, son lambebotas de ellos, alcahuetes de ellos, trabajan para ellos. Y digo la oligarquía en América Latina, criolla de Argentina, de Perú, esos criollos de Perú que hoy han puesto a Dina Boluarte, esa traidora, golpista, junto con los Fujimoris, que han derrocado al querido presidente Pedro Castillo, al cual le mandamos nuestra solidaridad a Pedro Castillo. No sabemos si era bueno o mal presidente, pero había sido electo por el pueblo y era un maestro. Ya con eso nos alcanza para decir que era constitucionalmente elegido por el pueblo. Así que saludos a él. Esa oligarquía criolla, contrabandista y ligada a los peores negocios allí en Colombia y México. Negocios que el presidente Andrés López Obrador ha citado hace unos días atrás. Dijo, ellos están ligados a esos peores negocios y son ellos los que han inventado a los cárteles y a los clanes delictivos. Esas oligarquías criollas que también las hay en África. Yo las vi en el Congo, las vi en Burundi, las vi en Costa de Marfil, las vi en Tanzania, las vi en Sierra Leona. Son más pequeñas oligarquías criollas que trabajan para los anglosajones, contra sus propios pueblos, déspotas, golpistas, asesinas. Bueno, ese mundo del sur global, ahora los pueblos se han despertado o se están despertando. Y desde aquí, desde estos lugares muy pequeñitos, junto a otros compañeros y amigos que a través de las redes sociales y de lugares como este, todos los días batallamos por abrirle los ojos a los amigos y a los pueblos, este sur global se está despertando. Entonces, estos señores, que los vuelvo a poner para que los vean los amigos de YouTube, de LinkedIn y de Twitter, donde estamos transmitiendo en simultáneo, en vivo y simultáneo. A los amigos de TikTok les digo, está Tony Blinken, Victoria Nuland, John Bolton. También está Trump, Hillary Clinton, los Clinton en general, esos señores, Biden, Bill Clinton, el pacifista Barack Obama, pacifista, tan pacifista que le dieron el premio Nobel apenas llegó a la presidencia y fue el que más bombardeó 9 países en todo su mandato. Estos señores, desde Clinton en adelante, Bush incluido, Bush hijo, Bush padre, y todos estos presidentes, en 23 años, un poco más de 23 años, han provocado, según una organización de médicos, Premio Nobel de la Paz, han provocado entre 7 y 9 millones de muertes en la región de Medio Oriente, África y demás. Entre 7 y 9 millones de muertos han provocado.
estos pacifistas anglosajones, Tony Blair, José María Aznar, Hollande, todos los que les vinieron después, Macron, Merkel, los chicos de la Unión Europea, todos cómplices de lo que ha pasado. El mundo, el otro mundo, esos 6.500 millones de personas que conformamos el sur global, más Asia y demás, ya no los reconocemos más, no los queremos más, no les creemos más sus mentiras. Por eso están apurados y por eso van a hacer la guerra. Porque como dice el sociólogo, prestigioso sociólogo norteamericano, Alison Graham, cuando un imperio empieza a perder y otro empieza a ganar, un imperio empieza a perder y otro empieza a ganar, el que empieza a perder no tiene otra opción, no conoce otra opción que hacer la guerra. Nunca jamás dejarán su lugar de patrones pacíficamente. Nunca jamás se irán a sus casas, aceptando que el mundo va a ser multipolar, no que los vamos a aplastar, nadie los va a aplastar, pero que queremos que el mundo sea más equitativo, más justo. Nadie les va a quitar su lugar de importancia, pero no serán más los patrones y los matones y los sheriffs del mundo. Eso no lo van a aceptar pacíficamente. Ese mundo multipolar del que hablaron Putin y Xi Jinping la semana pasada en dos editoriales que escribieron, en dos artículos que escribieron en diferentes medios de comunicación, Putin y Xi Jinping, dijeron, lo tengo por aquí porque los leí, encontré denominadores comunes. Hablaron de un nuevo orden mundial, multipolar, en el cual se buscará la paz, se buscará la seguridad compartida para todos. No puede ser que el único seguro sea los Estados Unidos y que cualquiera que no me guste voy y lo mato, lo aplasto, lo bombardeo, lo destruyo, quito su presidente y pongo a otro. Seguridad compartida para todos. No habrá más la posibilidad de extender la OTAN hasta donde yo quiera, poner bases nucleares donde yo quiera. No, si tú me pones bases nucleares en mi frontera, me estás amenazando. Si yo pongo una base nuclear en Tijuana o pongo una base nuclear en cualquier zona fronteriza de los Estados Unidos, a los Estados Unidos no le gustará y hará todo lo posible para que yo la quite. Entonces tendrá que haber seguridad compartida para todos, un mundo que vendrá, que se basará en la cooperación. Seamos diferentes, cada uno con su particularidad, cada país con su particularidad, con sus diferencias culturales. A unas mujeres les gusta usar el velo, los países islámicos. Les gusta, yo he estado allí, no es que a alguien se las pone el velo. Les gusta, a otras no, y se lo quitan y no pasa nada. Nadie les pone el velo, salvo en Arabia Saudita. Salvo en Arabia Saudita. En el resto de los países no es así. Y en Afganistán, obviamente, ahora. Un mundo que se va a basar en la multipolaridad, dijeron Xi Jinping y Putin, donde cada uno tendrá el gobierno que quiera y se lo respetará, pero no se lo someterá por el medio de la deuda, por el medio de la deuda externa, del FMI, de esa mentira que condena a los países a la esclavitud. Sea el gobierno que haya en Argentina, en Brasil, en Chile, en donde tú quieras, el gobierno de derecha o izquierda, cuando tiene millones, miles de millones de dólares de deuda encima, nunca puede ser independiente, nunca puede ser libre, nunca puede ser un gobierno tranquilo que haga las cosas que tiene que hacer en lo importante, que es la sanidad, la salud, la educación de su pueblo, las instituciones, crear un marco institucional para que las personas hagan sus empresas, desarrollen sus negocios, monten comercios, trabajen, sean productivos, estudien, investiguen.
Cuando tú tienes una espada de Damocles de miles de millones de dólares encima y un embajador de los Estados Unidos o embajador de, de Inglaterra o un embajador un representante del FMI que todos los días te dice, tienes que pagar, y si no pagas, te sancionaré, y tienes que reducir el gasto público, y tienes que pagar menos pensiones, y tienes que reducir los gastos. Siempre se reducen los gastos donde hay que reducirlos para ellos, en educación, en sanidad, en estimular la producción, en estimular la investigación, el desarrollo, en las universidades. Siempre el peso de la deuda, que ha sido arbitraria, que ha sido injusta, esas deudas que han contraído gobiernos de un lado y de otro, de derechas o del otro, esas deudas imperialistas, ellos encontraron que en lugar de invadir un país, lo mejor era endeudarlo, y endeudándolo, ese país nunca podrá salir a flote, tenga el gobierno que tenga. Y mejor aún, se pelearán entre ellos, un gobierno con el otro, y se destrozarán, y esos países seguirán siendo siempre subdesarrollados, tercermundistas. Así lo hicieron con Argentina ya por 1920. Argentina era la sexta potencia del mundo, tenía todas las altas tecnologías, todas, hasta nuclear. ¿Qué hicieron? La endeudaron, le dieron golpes de Estado, de un lado o de otro, pusieron títeres de un lado y de otro, políticos de cuarta categoría, siempre del más bajo nivel intelectual, del más bajo nivel moral, de un lado y de otro, de un partido o de otro. El mismo modelo que aplican en todas partes del mundo, en África, en toda América Latina, en Asia. Filipinas ahora dice que sí, que el heredero de Marcos dice que sí, que apoya a los Estados Unidos y que quiere combatir a China. Otro lambebotas. Querían hacer lo mismo con Rusia, lo hicieron en la época de Yeltsin. La sometieron, pero vino Putin y dijo se terminó. Entonces, amigos, ya llevamos más de 1 hora y media. No los quiero aburrir. Muchas gracias. Ha sido un placer estar aquí. No tanto placer anunciarles lo que creo que se viene y lo que creo que se viene en este 2023. Y como dije hace un rato, las guerras se saben cómo empiezan, pero no se sabe cómo terminan. En el medio siempre hay devastación, masacres, muertes, mutilaciones, heridos, familias destrozadas, madres que lloran a sus hijos, esposas que lloran a sus maridos, niños que lloran a sus padres, países destrozados. Créanme que eso es la guerra. No es un juego, no es un juego de la PlayStation. La guerra son vidas reales que se destrozan, son generaciones destrozadas, son futuros aniquilados. Europa está en zona de peligro. Europa está en zona de peligro. Y como decía Churchill, esas hienas que son los polacos, esas hienas son los peores de todos los polacos, van a ser los que van a dar el tiro de largada de la guerra. Ellos van a provocar alguna chispa, como fue que decía la reina Helena allí en la época de la guerra de Troya, o el archiduque Ferdinando en Sarajevo, o el ingreso de Hitler a Checoslovaquia. Alguna será la chispa. Yo creo que vendrá por el lado de los polacos, obviamente alentados, adoctrinados por los ingleses, los piratas de toda la vida. Iremos a una guerra, irán a una guerra. ¿Hasta dónde se extenderá? No lo sabemos. El Pacífico, el mar de China Oriental, el mar Amarillo son zonas de alto peligro. Taiwán es una región de alto peligro. Por algo han llamado a Japón a sumarse al AUKUS. ¿Será mundial? Probablemente.
no estoy haciendo vaticinios, yo no tengo bola de cristal. Estoy siendo honesto, lo que quiero es ser honesto. Honesto. Esto es lo que yo creo. Ojalá que esté equivocado. Tengo hijos en Europa. Ojalá esté equivocado. Amigos, buenas noches. Y hasta aquí hemos llegado. Síganme en mi canal. Síganme en mi canal de YouTube, Geopolítica Ariel Umpierres, Geopolítica Ariel Umpierres en YouTube. Allí es donde pongo información todo el tiempo. Y los que no estén aún suscriptos, suscríbanse, porque es la forma de alentarnos para que el algoritmo de las redes sociales reconozca que hay muchas personas interesadas en lo que decimos y entonces nuestro mensaje se extiende más. Si somos pocos, el algoritmo de YouTube, de TikTok, de Twitter o de LinkedIn no detecta que nuestro mensaje es importante, entonces no nos da difusión, no nos repercute. Nos repercute cuando ustedes dejan mensajes, se suman, comentan nuestros videos, se los mandan a sus amigos, a sus contactos, a sus familiares. Esto es luchar contra el globalismo. Ese pequeño gesto es luchar contra el globalismo. Ese pequeño gesto de darnos un ok, de darnos un pulgar arriba, de suscribirse a nuestros canales, que no tiene costo ninguno, obviamente, es simplemente estar dispuesto a recibir información de nosotros con toda frecuencia, lo hacemos casi todos los días. Ese pequeño gesto es una lucha contra el globalismo, contra la guerra. Por eso les pido que no duden en suscribirse a nuestros canales, en darle difusión, en hacer comentarios, en invitar a amigos y a contactos y a familiares. Así que confiando en ustedes, les dejo un saludo a todos. Me despido primero de quienes están en las redes sociales como YouTube. Un saludo.